Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Christopher Merius. En esta ocasión vamos a aprender una herramienta y un tema que es muy, pero muy importante si es que queremos improvisar correctamente. Para todas las personas que se quieren dedicar a esto, aunque lo hagas solamente de hobby, no importa, es una herramienta que te va a ayudar muchísimo y te va a apoyar para que puedas expandir tu conocimiento, para que puedas expandir la visión de cómo visualizar al momento de improvisar y que no sea solamente mecánico, ¿ok? Va a estar súper interesante esta clase, así que ya comenzamos. Al principio del video lo que estaba haciendo fue improvisar sobre dos acordes. Estábamos en la tonalidad de sol mayor y estaba improvisando sobre un sol max 7 y sobre un do max 7, que sería el primer grado y el cuarto grado respectivamente. Ok, entonces solamente se trata el target note. Bueno, ¿qué son los target note? Vamos a dejar eso bien claro. Target sería objetivo, ok. Target es objetivo, esa es la traducción. Entonces estamos buscando la nota objetivo y esto funciona tal cual un cazador a su presa. Bueno, así vamos a estar cazando las notas más importantes del acorde para darle esa sonoridad. Hay algunas reglas también para esto, digamos reglas generales. Obviamente todo va a depender de la sonoridad que queramos darle y del acorde sobre el cual estemos trabajando. Las notas más importantes de un acorde en principio sería la tercera y la séptima. Uno pensaría que es la tónica, pero no. Realmente la tónica sabemos que la puede dar el bajista. Si tocamos la tercera y la séptima de un acorde, por ejemplo, si estamos en sol mayor, aquí tengo un sol max 7, si yo toco la tercera y la séptima, pues aquí está, ¿no? Que es fa sostenido y si. Estas dos notas me dan la personalidad del acorde. Aquí están. Y si después toco do mayor, do max 7, tocaría la tercera y la séptima de do. Aquí están, tercera y séptima. Y son notas que describen al acorde que estoy tocando y le dan auditivamente esa identidad. Puedes tocar la tercera para identificar el acorde mayor. La tercera es una buena nota para reposar, porque siempre te vas a sentir a salvo, nunca va a pasar nada raro si caes a la tercera. Vamos a ejemplificarlo. Estoy en sol mayor, tercera y la tercera de do, ok. Y nuevamente la tercera de do, ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener clara la forma de la escala mayor de sol. Este shape que es súper básico, ya lo debemos de conocer. Ok. Y si se dan cuenta, en este mismo shape tenemos el acorde de do mayor. No hace falta que toquemos algo más. Ahí mismo está, solamente cambiamos el punto de partida, pero es la misma escala. Ahora lo empiezo en do. Ok. Ahora, algo que yo recomiendo es, en este caso, como estamos en la misma región tonal, estamos en sol mayor, te recomiendo que toques el acorde y posterior toques la escala dentro del acorde. Tengo que identificar dónde está la tónica, dónde está la tercera, ok, dónde está la quinta y dónde está la séptima de sol, ok. Ya sea que, bueno, lo tenemos que identificar de dos maneras: con la nota real, que estemos tocando la nota real, y visualmente con el dibujo que se forma.
Entonces yo sé que las notas de sol max 7 son sol, si, re y fa sostenido. Entonces yo sé que sol va a ser mi tónica, si va a ser la tercera, ¿ok? Re sería la quinta, ¿ok? Y fa sostenido sería mi séptima mayor. Ahora, si tengo aquí el acorde, pues ya habiendo identificado esas notas, puedo tocar mi escala sin miedo a equivocarme y caer en la nota si, que sería la tercera, ¿ok? Ahí está la tercera. Puedo tocar mi escala como yo quiera, de arriba abajo, brincándome las cuerdas, tocando algún arpegio, hacer lo que quiera, ¿no? El chiste de esto es caer a la tercera. Y lo mismo lo vamos a hacer con do. La nota de do son do, mi, sol, si. Y buscar la tónica, que es do. La tercera, que es mi. La quinta, que es sol. Y la séptima, que es si. Entonces, bueno, vamos a poner en práctica esta herramienta. Primero vamos a resolver a la tercera de sol. Ubicar tercera, tercera, ¿ok? Y después la tercera de do. Hay que ubicar esas notas primero antes de ponerse a improvisar. Ya que las ubicamos, entonces ahora sí, empezamos a jugar con esta escala y empezamos a hacer cositas. Venga. Caemos a do. Tercera de sol. Mi. Tercera de sol. Ok, sol. Ahora podemos caer a la séptima, que sería fa sostenido, la séptima de sol, y si, que sería la séptima de do, ¿no? Todas las demás notas, la novena, la tercera, la quinta, la sexta o trecena, la séptima, suenan muy bien. Y obviamente de acuerdo a donde vayamos resolviendo nos va a dar un dibujo, una sonoridad, una imagen distinta de ese acorde. Y bueno, obviamente si vamos conociendo más shapes de nuestro acorde, o sea, si yo quiero caer a la trecena y en vez de tocar sol max 7, toco sol max 13, y yo ubico perfectamente esta nota, pues le voy a dar más sonoridad, ¿no? O si toco en vez de sol max 7, sol max 9, ¿no? Pues me va a dar todavía más sonoridad. Entonces, mientras más formas de acordes y más estudiemos cada nota, vamos a tener más herramientas para irnos moviendo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Me voy a ir moviendo con diferentes resoluciones. En la sexta, vamos a sacar a la sexta para que escuchemos esa sonoridad que les estoy comentando. Ahí está la sexta de do, que es un la. Sexta de sol, que es un mi. La sexta de do suena muy bonita también. Ahí toqué do mayor. Tiene que ser, esa es la oncena sostenida, justamente. Que hay que evitar la oncena, pero si es cuarto grado en este caso, ahí suena bien, ¿ok? Oncena sostenida, suena
suena bonito, ¿no? Novena, novena de do, ¿no? Obviamente si vamos conociendo otras partes del brazo podemos ir jugando muchísimo más. Por ejemplo aquí, bueno, aquí obviamente jugué ya con otras cosas, ¿no? Pero con el mismo principio, estaba buscando el acorde, los target notes, voy viendo sobre qué me puedo mover. Obviamente para moverte por diferentes partes, pues hay que hacer la chamba que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer todos es buscar el acorde. Si aquí tengo un sol, si aquí tengo un sol max 7, si aquí tengo un sol max 7, todos los shapes que podamos encontrar de sol max 7, inclusive encontrar sus notas sobre las cuales vamos a resolver, y esto nos va a facilitar tremendamente cuando improvisemos. Recuerden que improvisar realmente no es estar inventándose cosas de la nada. O sea, sí tiene que haber un estudio previo de reconocimiento de sobre más o menos por dónde nos vamos a mover para poder crear algo. Lo que estamos creando es el discurso, pero tenemos que conocer qué palabras vamos o podemos ocupar. Si no tenemos una lista de palabras para usar, pues no vamos a poder decir nada. No podemos inventar una improvisación de la nada, ¿no? Entonces para eso hay que estudiar técnica y pues hay que estudiar las escalas, los arpegios y todo eso. Pero este es un buen inicio para que te vayas desarrollando en el mundo de la improvisación. Pues mis amigos, espero que te haya gustado esta lección. Es una lección más de concepto. Ya saben que en este canal me gusta enseñar a pensar la guitarra más que enseñar cosas mecánicas. Y pues ya lo saben, regálenme un super like, por favor. Eso me ayuda tremendamente. No saben cuánto me ayuda que me regalen un like, que compartan, que se suscriban. No les cuesta absolutamente nada, es gratis, ya saben. Se pueden suscribir ahí. ¿Qué más? Síganme en redes sociales, por favor. Y si tienen algo que quieran compartirme, alguna duda o lo que sea, o simplemente quieren platicar, déjenmelo en la caja de comentarios. Estamos para compartir, para transmitir el conocimiento, porque recuerden que el conocimiento es para todos. Bien, de mi parte sería todo, amigos. Mi nombre es Christopher Merius. Bye.